6 de septiembre, mes de la Biblia, sexta catequesis. Trataremos hoy del canon de las Sagradas Escrituras. ¿A qué llamamos canon de la Sagrada Escritura? A la lista de los libros que son considerados palabra de Dios, libros inspirados. ¿Cómo se formó ese canon? Nos dice el Catecismo, la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada canon de las Escrituras. Este tema el Catecismo no lo desarrolla en detalle, pero hay muchas fuentes que podemos consultar en Internet que nos pueden dar una información mayor. El canon del Antiguo Testamento ya estaba formado para la época de Jesús, aunque también en relación al Antiguo Testamento hay diversas polémicas o distintos puntos de vista. Algunos solamente consideraban palabra de Dios, como es el caso, por ejemplo, de San Jerónimo, a los libros que habían sido escritos directamente en hebreo, porque algunos libros del Antiguo Testamento fueron escritos en griego, en una etapa posterior. La Iglesia poco a poco fue considerando a estos libros escritos directamente en griego, cuando los judíos estaban en la diáspora y sobre todo en la región o bajo la influencia de Alejandría, también libros inspirados, palabra de Dios. Eso en cualquier edición de la Biblia los podés encontrar y se explica allí la distinción entre unos y otros. Vamos a, por ejemplo, poner el libro de la sabiduría o también los libros de los Macabeos, libros más recientes, más cercanos a la época de Jesús, donde se percibe una teología mucho más desarrollada y que fueron escritos ya originalmente en griego. Y en el caso de los libros del Nuevo Testamento, se fue dando poco a poco la certeza de cuáles eran los que eran verdaderamente inspirados por Dios y por lo tanto palabra de Dios, y cuáles eran obras piadosas, muchas de ellas contenían afirmaciones verdaderas, pero que no eran libros inspirados. Y aquí surge todo el tema de los evangelios apócrifos, que no son evangelios que la Iglesia haya prohibido, que la Iglesia haya perseguido o escondido. Eran libros que se conocían en la época de los padres apostólicos, de los padres apologistas. Sobre todo tenemos allí el testimonio de San Ireneo de León, un gran padre de la Iglesia del siglo II, que habla reiteradas veces de diversos evangelios que nosotros conocemos hoy como apócrifos. ¿Qué eran estos evangelios? Eran libros atribuidos a uno de los apóstoles en los cuales se iban deslizando enseñanzas sobre Jesús que no eran acordes a la tradición oral, a la tradición de la vida de la Iglesia, a lo que se transmitía por el culto, por la liturgia y por la vida misma y las costumbres de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia misma dijo no, estos libros no pueden ser inspirados por Dios porque son contrarios a lo que nos viene por tradición. Así se hizo el discernimiento. Podemos decir que los libros del Nuevo Testamento para finales del siglo II estaba casi cerrado el canon, aunque había diversas controversias de acuerdo a la zona. Ya a fines del siglo IV, en Roma y en otras iglesias, se había aceptado la casi totalidad de los libros que nosotros hoy conocemos como los libros canónicos del Nuevo Testamento. Esto da lugar a una lista donde encontramos 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Estas listas fueron luego recogidas por concilios, mucho más adelante el concilio de Florencia, un concilio importantísimo porque se dio en él la unión con Oriente que se había roto en el siglo XI, aunque lamentablemente después se volvió a dar la ruptura, y especialmente el Concilio de Trento, este concilio que también responde a la reforma luterana, a la revolución de Lutero a mediados del siglo XVI. En este canon de la Biblia cristiana, si la podemos llamar, encontramos por un lado los libros del Antiguo Testamento. ¿Qué dice la Iglesia sobre el Antiguo Testamento? Dice que es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. Las palabras que dijo Dios
son para siempre. Por eso, si bien nosotros por cuestiones de practicidad y a veces de economía, publicamos, compramos, tenemos el Nuevo Testamento solo o incluso los 4 evangelios solos, es importante que en cada casa de un cristiano esté toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y dice el Catecismo que el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo Redentor universal. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, no tenemos que olvidar esto, sin embargo los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la pedagogía divina del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconden el misterio de nuestra salvación. Es admirable el modo en que Dios poco a poco se va revelando, se va acostumbrando a estar con el hombre y va acostumbrando al hombre a estar con él. Por eso el Antiguo Testamento debe ser conservado y debe ser conocido también por nosotros los católicos. Encierran admirables tesoros de oración. Podemos pensar en los libros de los Salmos, ¿no? Que expresan con tanta fuerza todos los sentimientos del alma humana, que pueden ser leídos por cualquier orante, pero que cuando lo leemos incluso bajo la mirada de Cristo, cuando le damos un sentido cristológico y eclesiológico, adquieren su máxima expresión y belleza. Y también una sabiduría divina acerca de la vida del hombre. Dentro de la enseñanza moral del Antiguo Testamento, evidentemente que hay algunas cuestiones que son imperfectas. Por ejemplo, cuando Moisés autoriza al divorcio y al formar un nuevo matrimonio. Después Jesús va a decir, al principio no era así, Moisés le permitió por la dureza de sus corazones. Y así hay muchas normas morales del Antiguo Testamento que fueron superadas en el Evangelio. Pero incluso en el marco del Antiguo Testamento tenían un sentido de superación, de elevación. Pensemos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Algunos dicen, el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Pero en el momento en que esa norma fue promulgada, era una norma de elevación moral. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se practicaba muchas veces la venganza ilimitada, por lo cual si alguien te lastimaba un ojo, vos lo podías matar, o si alguien te robaba una vaca, vos le podías robar 10 o matarle 10 vacas. Bueno, esta norma, ojo por ojo, diente por diente, pone un límite a la venganza y establece un criterio de proporción y de justicia, Así que también en el Antiguo Testamento, pese a su imperfección, encontramos, sobre todo teniendo en cuenta el clima moral o el estado en que vivía todavía la humanidad, un notable desarrollo. Pensemos, por ejemplo, en la prohibición de los sacrificios humanos, que era una práctica bastante común en muchas religiones antiguas. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento so pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Esto es una verdadera herejía que se llama marcionismo. Marción pensaba, decía, enseñaba que había como 2 dioses, un Dios malo del Antiguo Testamento y un Dios bueno, el Dios verdadero, el del Nuevo. Nosotros afirmamos la unidad del designio divino, afirmamos la unidad de los 2 testamentos. Ojalá también que esto nos sirva a todos para introducirnos un poquito más en el Antiguo Testamento. Por supuesto, leyéndolo siempre bajo la guía de la Iglesia. Es muy importante que si tenés una buena Biblia, una Biblia con lindas introducciones, antes de abordar la lectura de un libro, trates de ir a la introducción, trates de ver las notas al pie, para comprender mejor lo que el Señor nos quiere transmitir a través de estos textos. Mañana seguiremos con los libros, con la introducción al Nuevo Testamento y ya muy prontito con la introducción a cada uno de los libros.